Buenos días. Vamos a empezar con el tratamiento de la lectura de la separata 24 de Plan Lector. Tenemos ya finalizando con la obra de Reino de este Mundo de Alejo Carpentier con el título de Sans Souls. Bien, dice en el texto, al cabo de varios días de marcha, Noel comenzó a reconocer ciertos lugares por el sabor del agua. Supo que se había bañado muchas veces, pero más abajo, en aquel arroyo que serpeaba hacia la costa, pasó cerca de la caverna en que Macandal otrora hiciera macerar sus plantas venenosas. Cada vez más impaciente, descendió por angosto valle de Dondón, hasta desembocar en la llanura del norte. Entonces, siguiendo la orilla del mar, se encaminó hacia la antigua hacienda de Lenormand de Messi, por las tres ceibas situados en vértices de triángulo, comprendió que había llegado, pero ahí no quedaba nada, ni añilería, ni sacaderos, ni establos, ni bucanes. De la casa, una chimenea de ladrillos que habían cubierto las hierbas de antaño, ya degeneradas por tanto sol sin sombra, por tanto sol sin sombra, de los almacenes, unas losas encajadas en el barro, de la capilla, el gallo de hierro de la veleta. Entonces, con este preámbulo estamos viendo pues un contexto donde hay un enfrentamiento de dos grupos básicamente raciales, de los que dominan de la raza blanca, especialmente porque son colonias francesas, y del otro bando que son de la procedencia de raza morena proveniente del África en un estado de servidumbre o de casi de esclavitud. Entonces hay un enfrentamiento de ambos en el otro bando de la servidumbre, con personajes importantes donde tratan de tomar cierta venganza contra los blancos, como el caso de Macandal, ¿no? Cuando se alude que en alguna ocasión utilizó plantas venenosas, ¿no? Entonces, las habilidades de ese grupo en algunas personas, ¿no? Que es lo que lo mitifica. Entonces, también la situación del escenario geográfico, la descripción, como dice acá, de la casa, una chimenea de ladrillos que habían cubierto las hiedras de antaño, ya degeneradas por tanto sol sin sombra, de los almacenes, unas losas encajadas en el barro, de la capilla, el gallo de hierro de la veleta, aquí y allá se erguían pedazos de pared que parecían gruesas letras rotas. Los pinos, las parras, los árboles de Europa habían desaparecido, así como la huerta donde en otros tiempos había comenzado a blanquear el espárrago, a espesarse el corazón de la alcachofa, entre un respiro de menta y otro de mejorana. La hacienda, la hacienda toda estaba hecha un erial atravesado por un camino. Tinoel se acercó sobre una de las piedras esquineras de la antigua vivienda, ahora piedra como otra cualquiera, para quien no recordase tanto. Estaba hablando con las hormigas cuando un ruido inesperado le hizo volver la cabeza. Hacia él venían a todo trote varios jinetes de uniformes resplandecientes con domanes azules, cubiertos de agujetas y paramentos, cuello de pasamanería, antorchas, antorchados de modo fleco, pantalones de gamuza galonada, chacos con penacho de pluma celeste y botas a lo húsar, habituado a los sencillos uniformes coloniales españoles. Tinoel descubría de pronto con asombro las pompas de un estilo napoleónico que los hombres de su raza habían llevado a un grado de boato ignorado por los mismos generales del corso. Los oficiales pasaron por su lado como metidos en una nube de polvo de oro, alejándose hacia Millot. El viejo fascinado siguió el rastro de sus caballos en la tierra del camino. Al salir de una arboleda tuvo la impresión de penetrar en un suntuoso vergel. ¿Bien? Entonces, es importante en un proceso lector también rescatar, por ejemplo, el recurso léxico.
En este caso, por ejemplo, ¿alguien tiene idea de lo que significa un vergel para razonamiento verbal? ¿Qué es un vergel? A ver, Sander, ¿recuerdas algo? Sander, ya, estar Es atentos. como una especie de lugar o algo así, creo. Ya, muy bien. Un vergel es una especie de jardín, es un lugar muy florido, muy hermoso, que es de atracción. Por ejemplo, algunas casas tienen su vergel, porque las casas haciendas tienen un espacio de vergel donde hay plantas muy hermosas, es un atractivo. Entonces, diríamos en casas muy modernas en este en siglo pasado y en este siglo, serían escenarios de laboratorios de jardín. Y anteriores a esa fecha son muchas casas tienen su jardín, entonces el jardín está relacionado al vergel, entonces hay tan hermosas rosas, plantas atractivas, etcétera, ¿no? Entonces, ampliando el significado de vergel, podemos decir, por ejemplo, un vergel de poemas. O sea, lo vergel también trasciende a lo estético, a lo bello, a lo hermoso y a lo que es el adorno. Entonces, claro, el escenario donde se desarrolla esta obra de Carpentier es un escenario básicamente de la zona ecuatorial, donde la vegetación, la lluvia, el clima es cálido, la vegetación es amplia de selvas y presencia de muchas plantas de la zona tropical, ¿no? Y la presencia del río, del escenario, de la playa es muy hermoso. No es un lugar desértico, desde luego, ¿no? Pero aún así se tenía pues vergeles, ¿no? En las casas hacienda. Acá en el Perú, por ejemplo, las casas hacienda, ¿cómo eran? Eran bonitas, muy hermosas. Entonces, la servidumbre solamente se aproximaba para algunas tareas y la servidumbre vivía en otro escenario. Entonces, las casas haciendas eran artísticas y en el extranjero era mucho mejor. Y ahí no detalla, por ejemplo, estilo napoleónico, el caso de los húsar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay influencia extranjera en este escenario. Bien, prosigo con la lectura. Todas las tierras que rodeaban el pueblo de Millot estaban cuidadas como una huerta, como huerta de alquería, con sus acequias escuadra, con sus camellones verdecidos de posturas tiernas. Mucha gente trabajaba en esos campos bajo la vigilancia de soldados armados de látigos que, de cuando en cuando, lanzaban un guijarro a un perezoso. Presos, pensó Tinoel al ver que los guardianes eran negros, pero que los trabajadores también eran negros, lo cual contrariaba ciertas nociones que había adquirido en Santiago de Cuba. Las noches en que había podido concurrir a alguna fiesta de tumbas y catás en el cabildo de negros franceses. Bien, de negros franceses. Pero ahora, el viejo se había detenido, maravillado por el espectáculo más inesperado, más imponente, más imponente que hubiera visto en su larga existencia, sobre un fondo de montañas. Bien, eh, entonces, estriadas de violado por gargantas profundas, largos cobertizos tejados que debían de ser las dependencias, los cuarteles y las caballerizas. Al otro lado, un edificio redondo, coronado por una cúpula asentada en blancas columnas del que salían varios sacerdotes de sobrepelliz. A medida que se iba acercando, Tinoel descubría terrazas, estatuas, arcadas, jardines y pérgolas, arroyos artificiales y laberintos de boj, al pie de pilastras macizas que sostenían un gran sol de madera negra. Montaban la guardia los dos leones de bronce por la explanada de honor, iban y venían en gran tráfago, militares vestidos de blanco, jóvenes capitanes de bicomio, todos constelados de reflejos sonándose al sable sobre los muros. Bien, entonces, a ver, lectura, a ver, Franco, del texto subrayado. Una ventana abierta descubría el trabajo de una orquesta de baile en pleno ensayo.
A las ventanas del palacio asomábanse damas coronadas de plumas, con el abundante pecho alzado por el talle demasiado alto de los vestidos a la moda. En un patio, dos cocheros de librea daban esponja a una carroza enorme, totalmente dorada, cubierta de soles en relieve. Al pasar frente al edificio secular del que habían salido los sacerdotes, Tinoel vio que se trataba de una iglesia llena de cortinas, estandartes y baldaquines, que albergaba una alta imagen de Inmaculada Concepción. Pero lo que más asombraba a Tinoel era el descubrimiento de que ese mundo prodigioso, como no lo habían conocido los gobernadores franceses del Cabo, era un mundo de negros, porque negras eran aquellas honrosas señoras de firme nalgatorio que ahora bailaban la rueda en torno a una fuente de tritones. Negros aquellos dos ministros en medias blancas que descendían con la cartera de becerro debajo del brazo, la escalinata de honor. Gracias. Negro aquel cocinero con cola de armiño en el bonete que recibía un venado de hombros de varios aldeanos conducidos por el montero mayor. Negros aquellos húsares que trotaban en el picadero, negro aquel gran copero de cadena de plata al cuello, que contemplaba en compañía del gran maestre de cetrería los ensayos de actores negros en un teatro de verdura, negros aquellos lacayos de peluca blanca, cuyos botones dorados eran contados por un mayordomo de verde chaqueta negra, en fin, y bien negra era la Inmaculada Concepción que se erguía sobre el altar de la capilla, sonriendo dulcemente a los músicos y negros que ensayaban un sal. Tinoel comprendió que se hallaba en Saint-Sos, la residencia predilecta del rey Henry Cristo, aquel que fuera antaño cocinero en la calle de los Españoles, dueño del albergue de la Corona y que hoy fundía monedas con sus iniciales sobre la orgullosa divisa de Dios, mi causa y mi espada. El viejo recibió un tremendo palo en el lomo antes de que le fuese dado por protestar. Un guardia lo estaba conduciendo a puntapiés en el trasero hacia uno de los cuarteles. Al verse encerrado en una celda, Tinoel comenzó a gritar que conocía personalmente a Henry Cristo y hasta creía haber que se había casado desde entonces con María Luisa Coy David, sobrina de una encajera liberta que iba a menudo a la hacienda de Lenormand de Messi. Pero nadie le hizo caso. Por la parte se llevó con otros presos hasta el pie del gorro del obispo, donde había grandes montones de materiales de construcción. Le entregaron un ladrillo, súbelo y vuelve por otro. Estoy muy viejo. Tinoel recibió un garrotazo en el cráneo. Sin objetar más, emprendió la ascensión de la empinada montaña, manteniéndose o metiéndose en una larga fila de niños, de muchachas embarazadas, de mujeres y de ancianos que también llevaban un ladrillo en la mano. Bien, a ver, un voluntario o una voluntaria para que lea el texto resaltado. Bien, a ver, Yo, profesor. Morán, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, adelante. El viejo volvió la cabeza hacia mi lado. En el atardecer, en el palacio parecía más rosado que antes. Junto a un busto de Paulina Bonaparte, que había domado antaño su casa del Cabo. Las princesitas Athenais y Amatista, vestidas de raso almarado, jugaban al volante. Un poco más lejos que el capellán de la reina, único semblante claro en el cuadro. Leía las vidas paralelas de Plutarco al príncipe heredero, bajo la mirada complacida de Henry Christopher, que paseaba, seguido de sus ministros por los jardines de la reina. Ya, muy bien. Entonces acá ya tenemos los personajes, básicamente, por ejemplo,
Lenormand de Messi es un personaje que está en todos los capítulos, ¿no? Es un personaje central, como también el caso de Tinoel, como también trascendió con el caso de Macandal. Y en esto, por ejemplo, en la separata anterior, está presente Paulina Bonaparte, y en esta también se hace referencia. Entonces, muchos personajes redundan en todo el transcurso de esta narración. Prosigo. De paso, su majestad agarraba distraídamente una rosa blanca, recién abierta sobre los bojes que perfilaban una corona y un ave fénix al pie de las alegorías de mármol. Entonces, cuando hablamos del ave fénix, el ave fénix es un ave maravillosa de acuerdo a la tradición y a las leyendas antiguas. Se dice que el ave fénix no tenía el poder de tocar con su piso un huevo cocido y el huevo retomaba a ser crudo, o sea, una especie de poder. Y el quien era tocado por esta ave fénix se cargaba de energías y se cargaba de ciertos poderes bastante sorprendentes. Entonces el ave fénix también está relacionado con la inteligencia, con la habilidad, con cierto poder en sumo grado de conocimiento muy elevado, de sabiduría. Entonces, se dice, se cree, pero no demostrado, de que la pluma del Mascapaicha del Inca era del ave fénix. Hoy en día el ave fénix debe haber desaparecido hace muchísimo tiempo. Debe haber existido, pero no, ya en la época medieval ya no existía. A partir de ahí, ¿no? Es un ave bastante clásica según las tradiciones. Bien, prosigo acá en el sacrificio de los toros. Bien, en la cima del gorro del obispo, hincada de andamios, se alzaba aquella segunda montaña, montaña sobre montaña que era la ciudadela, la Fermier, una prodigiosa generación de hongos encarnados con lisura y cerrazón de brocado. Trepaba ya a los francos de la Torre Mayor, después de haber vestido los espolones y estribos, ensanchando perfiles de pólipos sobre las murallas de color de almagre. En aquella mole de ladrillos tostados, levantaba más arriba de las nubes con tales proporciones que las perspectivas desafiaban los hábitos de la mirada. Se ahondaban túneles, túneles, corredores, caminos secretos y chimeneas, en sombras espesas, una luz de acuario, glauca, verdosa, teñida por los helechos que se unían ya en el vacío. Descendía sobre un vaho de humedad de lo alto de las troneras y respiraderos. Las escaleras del infierno comunicaban tres baterías principales con la Santa Bárbara, la capilla de los artilleros, las cocinas, los aljibes, las fraguas, la fundición, las mazmorras. En medio del patio de armas, varios todos eran degollados cada día para amasar con su sangre una mezcla que haría fortaleza invulnerable. Aquí me detengo, explico. Aquí se está hablando que la sangre de los toros se utilizaba, ¿no? Para un determinado fin. Entonces, es así en el tiempo en las construcciones físicas, por ejemplo, en la construcción del Real Felipe y otros castillos en la época colonial, utilizaban cal, ¿no? Y también los huevos de las aves, de las aves que pescaban en la costa peruana, ¿no? Las aves guaneras, por ejemplo. El huevo se mezclaba y se obtenía un producto que se llama cal y canto, que era una especie de cemento. Y en este caso, ¿qué se está utilizando? En medio del patio de armas, varios toros eran degollados cada día para amasar con su sangre una mezcla que haría la fortaleza invulnerable. Entonces, dice fortalece. Entonces, esa sangre fortificaba un amasamiento y se hacía más fuerte. Salgo de ese escenario. Hay muchas campanas muy hermosas que se han forjado en la época colonial, muy artísticas, muy hermosas, de un timbre bastante claro, resonante y algo rítmico. ¿Y cómo lograban ese timbre? No solamente era
fundirlo el metal y meterlo al instrumento que lo diseñaba y luego echarlo o ponerlo en la torre de una iglesia. No. Para que una campana colonial tenga el timbre armonioso, melódico y rítmico, le echaban en la fundición a la masa caliente de hierro, ¿no? O el metal que fundían, sangre humana. Y si no se echaba sangre humana, la campana era sorda en el tocar, torpe, tosco, desagradable el sonido. Que hubieran también que hubieran también campanas de esa característica por falta de tecnología, diríamos algo alquimístico de la alquimia, pero que en aquel entonces no había químicos, ¿no? Eso eran habilidades propias. ¿Qué hacía el alquimista? Se cree que los alquimistas, ¿no?, podían transformar el hierro en oro. Puede haber sido cierto como no es, pero sí, los alquimistas también preparaban elixires para alargar la vida o con la fortaleza de una persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, las campanas, muchas campanas del Perú colonial, que todavía existen en muchas iglesias, esas campanas eran forjadas en la fundición con sangre humana. Si no le echaban sangre humana, no tenía el tono rítmico. Y acá volvemos, en la costa peruana, como decía, por ejemplo, el Real Felipe lo han hecho con huevo de las aves que consumen peces, ¿no? Esas aves, por ejemplo, como los guanay, toda esa amplitud de la diversa gama de aves propias de la costa. Entonces veamos acá. Hacia el mar, dominando el vertiginoso panorama de la llanura, los obreros enyesaban ya las estancias de la Casa Real, los departamentos de mujeres, los comedores, los billares, sobre ejes de carretas. Empotrados en las murallas se afianzaban los puentes volantes por las cuales el ladrillo y la piedra eran llevados a las terrazas cimeras, tendidas como abismos de dentro y de fuera, que ponían el vértigo en el vientre de los edificadores. A menudo un negro desaparecía en el vacío, llevándose una batea de argamasa. Al punto llegaba otro sin que nadie pensara más en el caído. Fíjense, costaban vidas humanas. Y salgo de ahí, si en ese trajinar del trabajo, algún esclavo, algún serviente, se caía con la tinaja, a nadie le importaba y seguía y era parte del cimiento de la pared. En el siglo XX, muchos puentes que se han construido a lo largo y ancho del Perú, llámese en cemento, metal o simplemente puentes, en la época colonial, por ejemplo, a base de piedra, ¿qué sostenía los puentes? En la época colonial, los posibles ingenieros sin estudios o con estudios. En el siglo XX, ingenieros de carrera, que colocaban en las columnas de los puentes colgantes. Y si no era colgante, también en las fortificaciones que servían de columna. Colocaban a una persona en cada columna, vivo, pero durmiendo. Bien, entonces, eso alguien diría, pero eran costumbres arcaicas, de gente que no tiene cultura. No, no, eso, si los ingenieros sabían eso, había un presupuesto, por decir, 1.000.000 para 6 personas. Traer a las personas en estado de embriaguez, mientras dormían los colocaban paraditos en las columnas. Entonces, de esa manera el puente no se caía. Esa práctica se ha hecho desde la antigüedad. Y para que no duden, Norteamérica, ¿desde qué siglo se forjó? A partir del siglo XV. Desde la conquista a Centroamérica, y después poco a poco llegaron los ingleses y franceses en el tránsito del siglo XV al XVI. En el siglo XX, ustedes han visualizado el famoso puente Golden Gate, creo que está cerca de San Francisco, si no me, pero el nombre si no me equivoco. Un famoso puente Golden Gate en Norteamérica. En ese puente, en sus columnas, creo que en cada columna han puesto 20 personas vivas. Vivas, y viene encima, una vez que dormían, lo colocaban durmiendo en el fondo de la columna y lo tapaban con cemento. Ahí permanecen. ¿Por qué? Porque de esa manera esos puentes eran invulnerables en el tiempo. El puente Golden Gate creo que tiene 10 cuadras de amplitud en largo, ¿no?
Más o menos es el aproximado, puede ser menos, pero bastante largo. Entonces, en Norteamérica, donde en una sociedad que es bastante adelantada, ya manejaban los norteamericanos han construido a lo largo y ancho del mundo grandes obras. Entonces, en muchos de los puentes, si ustedes hacen una investigación a lo largo del Perú, a lo ancho del Perú, van a darse que las respuestas son así, ¿no? Conozco algunos puentes donde en la construcción los ingenieros saben eso. Si no le colocan a las personas durmiendo, esos puentes en poco tiempo caen o una avalancha lo deshace. Pero mientras la persona, entonces en la creencia o en la idiosincrasia del grupo humano que es, que ese hombre enterrado en las columnas agarra el puente. Algo fantasioso, pero cierto, ¿no? Porque cuando hablo de ingeniero, un ingeniero se ha formado en una institución académica que es una universidad. Entonces, muchas de las cosas del mundo antiguo se practican en el mundo moderno, ¿no? Por ejemplo, en historia, ¿no? Estamos en plan lector y es bueno ampliar esto. Revisando algunos escritos, la reina Cleopatra se bañaba con sangre humana, un rito bastante profano, ¿no? Y en el siglo XX no lo hacían muchas personas. Acá en Puente Primavera, 20 años atrás, zona residencial, altamente residencial, donde vive gente rica. Ahí encontraron un grupo de personas que utilizaban el macho cabrío para poderse bañarse con su sangre. Y también posiblemente de personas. Entonces, muchas de las cosas que practicó el mundo antiguo, la practica el mundo moderno, aún con su conocimiento y con su profesión. Bien, entonces acá estamos viendo de la sangre de los toros para qué sirve, ¿no? O también, como les expliqué, de las campanas o de los puentes, ¿no? Entonces, prosigo. Centenares de hombres trabajaban en las entrañas de aquella inmensa construcción, siempre espiados por el látigo y el fusil, rematando obras que solo habían sido vistas hasta entonces en las arquitecturas imaginarias del Piranés, izado por cuerdas sobre las escarpas de las montañas, llegaban los primeros cañones, que se montaban en cureñas de cedro a lo largo de salas abovedadas, eternamente en penumbras, cuyas troneras dominaban todos los pasos y desfiladeros del país. Bien, un voluntario, una voluntaria. A ver el texto resaltado. Atentos, un voluntario, una voluntaria. Yo, Ya, muy bien. Alison, ¿no? no, Morán. O Yarixa. Morán, Morán. Ya, Morán, muy bien, Morán. Ok. Había estado en el Incipión, el Aníbal, el Almícar y el Lisos y un bronce casi dorado junto a los que habían nacido después del 89, con la divisa aún insegura de libertad, igualdad. Había un cañón español, en cuyo lomo se ostentaba la melancólica inscripción de fiel pero desdichado, y varios de boca más ancha, de lomo más adornado, marcados por el troquel del rey Sol, que pregonaban insolentemente su última ratio regum. Cuando Tinoel hubo dejado su ladrillo al pie de una muralla, era cerca de medianoche. Sin embargo, se proseguía el trabajo de edificación a la luz de fogatas y de hachones. En los caminos quedaban hombres dormidos sobre grandes bloques de piedra, sobre cañones rodados, junto a mulas coronadas de tanto caerse en la subida. Agotado por el cansancio, el viejo se tumbó en un foso, debajo del puente levadizo. Al alba lo despertó un latigazo. Arriba bramaban los toros que iban a... A ver, un segundo, se ha ido el archivo, a ver, unos segunditos. El archivo se fue, unos segundos. Ya, ahí estamos.
Ya, nos ubicamos en el texto. Ya, estamos en este texto, en esta parte. A ver, prosiga con la lectura. Debajo del... a ver, al alba lo despertó un latigazo. Arriba bramaban los toros que iban a ser degollados en las primeras luces del día. Nuevos andamios habían crecido al paso de las nubes frías, antes de que la montaña entera se cubriera de relinchos, gritos, toques de cometa, fustazos, fustados, chirriar de cuerdas hinchadas por el rocío. Muy bien. Entonces, como indicaba, ¿no? Es un contexto de la actividad del hombre, del abuso, de la energía y de la servidumbre y también el interés de la explotación, ¿no? De hacer construcciones a costa del abuso, del poder, donde está presente el cañón, el fusil, el látigo, en desmedro, digamos, de la población morena. Entonces, es una especie de latifundismo o de terratenientes. Casi diríamos una especie de réplica del señor feudal, ¿no? Entonces, donde ese contexto, donde no se respeta, digamos, la dignidad del hombre. Bien, prosigo. Y Noel comenzó a descender hacia Millot. En busca de otro ladrillo, en el camino pudo observar que por todos los flancos de la montaña, por todos los senderos y atajos subían apretadas hileras de mujeres, de niños, de ancianos llevando siempre el mismo ladrillo, para dejarlo al pie de la fortaleza que se iba edificando como cornejera, como casa de Vietermes con aquellos granos de barro cocido que ascendían hacia ella, sin tregua de soles a lluvias de Pascua a Pascuas, pronto supo Tinoel que esto duraba ya desde hacía más de 12 años y que toda la población del norte había sido movilizada por la fuerza para trabajar en aquella otra inverosímil. Todos los intentos de protesta habían sido acallados en sangre. Andando de arriba abajo y de abajo arriba, el negro comenzó a pensar que las orquestas de cámara de San Sosi, el Fausto de los uniformes y las estatuas de blancas desnudas que se calentaban al sol sobre sus zócalos de alcábares entre los bojes tallados de los canteros se debían a una esclavitud tan abominable sobre la que había conocido en la hacienda Monsieur Lenormand de Messi. Peor aún, puesto que había una infinita miseria en lo de verse apaleado por un negro, tan negro como uno, tan belfudo y peligrespo, tan nariznato como uno, tan igual, tan mal nacido, tan marcado a hierro, posiblemente como uno. Era como si en una misma casa los hijos pegaran a los padres, el nieto a la abuela, las nueras a la madre que cocinaba. Además, en tiempos pasados los colonos se cuidaban mucho de matar a sus esclavos, a menos que se les fuera la mano. Porque matar a un esclavo era abrirse una gran herida en la escarcela, mientras que aquí la muerte de un negro nada costaba al tesoro público, habiendo negras que parieran, y siempre las habría, nunca faltarían trabajadores para llevar ladrillos a la cima del gorro del obispo. El rey Christopher subía a menudo a la ciudadela escoltado por sus oficiales a caballo para cerciorarse de los progresos de la obra. Chato muy fuerte de tórax, en tanto avarilado, la nariz roma y la barba algo hundida en el cuello bordado de la casaca. El monarca recorría las baterías. Bien, entonces ahí tenemos la descripción de una actividad constante en construcciones propia de los colonos. Bien, a ver, tenemos a ver, la participación
De un voluntario. Uno de ¿Puedo, cuarto, profe? a ver, a tú mismo, muy bien. Ok. Fraguas y talleres, haciendo sonar las espuelas en lo alto de interminables escaleras. En su bicornio napoleónico se abría el ojo de ave de una escarapela bicolor. A veces, con un simple gesto de la fusta, ordenaba la muerte de un perezoso sorprendido en plena algarza, o la ejecución de peones demasiado tardos en izar un bloque de cantería a lo largo de una cuesta abrupta, y siempre terminaba por hacerse llevar una butaca a la terraza superior que miraba al mar, al borde del abismo que hacía cerrar los ojos a los más acostumbrados. Entonces, sin nada que pudiese hacer sombra ni pesar sobre él, más arriba de todo, erguido sobre su propia sombra, medía toda la extensión de su poder. Gracias. En caso de intento de reconquista de la isla por Francia, él, Henry Christopher, Dios, mi causa y mi espada, podría resistir ahí encima de las nubes durante los años que fuesen necesarios. Por toda su corte, su ejército, sus capellanes, sus músicos, sus pajes africanos, sus bufones, 15.000 hombres vivirían con él, entre aquellas paredes ciclópeas, sin carecer de nada, alzando el puente levadizo de la puerta única, la ciudadela, la Ferniere, sería el país mismo con su independencia, su monarca, su hacienda y su pompa mayor. Porque abajo, olvidando los padecimientos que hubiera costado su construcción, los negros de la llanura alzarían los ojos hacia la fortaleza llena de maíz, de pólvora, de hierro, de oro, pensando que allá, más arriba de las aves, allá donde la vida de abajo sonaría remotamente a campanas y a cantos de gallos. Un rey de su misma raza esperaba, cerca del Hijo, cerca del cielo que es el mismo en todas las partes, a que tronaran los cascos de bronce de los 10.000 caballos de Ogún. Por algo aquellas torres habían crecido sobre un vasto bramido de coros descollados, desangrados, de testículos al sol, por edificadores conscientes del significado profundo del sacrificio, aunque dijeran a los ignorantes que se trataba de un simple adelanto en la técnica de la albañilería militar. Bien, entonces aquí tenemos un florilegio de descripciones, de una descripción de las conductas adecuadas de una época colonial que pasó en Centroamérica. Y producto de ello también esta obra está configurada en base, digamos, de un fundamento bastante histórico, porque si recorremos los lugares turísticos de muchos de estos países de Centroamérica, y especialmente de sus islas, de la zona tropical, van a encontrar edificaciones, fortalezas, como lo dice en este relato y en los otros capítulos, que fue a mano de obra de servidumbre de un estado de esclavismo y de abuso del hombre blanco por mantener su poder, su estancia, su dominio como colonizador y el otro grupo como servidumbre exactamente. Entonces, en ese contexto nosotros estamos viendo pues un estilo distinto a los otros autores en la forma de narrar un escenario. Entonces, cada autor destaca con un estilo propio. Por ejemplo, hemos visto en el caso de Borges, hemos visto en el caso de Edgar Allan Poe,